Bienvenidos al proyecto número 5, limpieza y normalización de datos. En este proyecto pondremos en práctica todas las expresiones JavaScript que hemos aprendido de N8N. Utilizaremos las funciones de tipo case, extract and split, clean and format, JSON, array, fecha y hora y condicionales para poder formatear adecuadamente y normalizar los datos de una base de datos en Google Sheets. Este proyecto nos ayudará a reforzar aún más el conocimiento que tenemos sobre estas expresiones en N8N. Comencemos este proyecto. Para iniciar este proyecto, comenzaremos creando un nuevo workflow. Así que nos dirigimos al botón de Create Workflow y lo que haremos ahora será personalizar las secciones principales, en este caso el nombre y también la zona horaria de nuestro workflow. En este caso vamos a colocar el nombre de proyecto número 5 y le vamos a dar como nombre expresiones JavaScript. Le damos a guardar y ahora sí a configurar nuestro time zone. Vamos a settings y en este caso tenemos que seleccionar la ubicación nuestra. ¿Ok? Este campo es particularmente importante en este caso, ya que estaremos utilizando las expresiones JavaScript de fecha y hora. Entonces, para tener los tiempos coherentes a nuestra ubicación, tenemos que seleccionar nuestra zona horaria correcta. Guardamos los cambios, le damos a Save y nos dirigimos ahora a comprender la base de datos, la cual tenemos que tanto limpiar como también normalizar. En este caso, la base de datos que estaremos utilizando para este proyecto será la siguiente. Básicamente es esta tabla, ¿ok? Es una tabla que tiene bastantes datos. En este caso tenemos cuántas filas, tenemos 24 filas. Y en este caso tenemos distintos campos, comenzando con el campo ID, nombre del pasajero, su correo, su número de WhatsApp, el destino al que se dirige, qué tipo de viaje ha seleccionado, descripción del viaje y demás datos importantes como por ejemplo los servicios incluidos, precios, fechas y demás datos importantes. ¿Ok? Cada uno de estos campos presenta data que no ha sido normalizada correctamente. Entonces, para poder limpiar la data de esta base de datos, tenemos que aplicar ciertas expresiones JavaScript que precisamente hemos estudiado anteriormente. Comenzando entonces, vamos a ir limpiando y normalizando cada uno de estos campos de manera ordenada. Comenzando con la columna A, luego pasando a normalizar la columna B y así sucesivamente para cada una de las demás columnas. Entonces, para realizar ello, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Tenemos que recuperar toda esta data de manera masiva dentro de nuestro N8N para poder trabajar la información una a una y poder formatear cada una de sus filas. ¿Ok? Queremos formatear cada una de sus filas. Entonces, para ello recordemos que tenemos distintas acciones dentro de la aplicación que estamos usando, en este caso como nuestra base de datos, la cual es Google Sheets. ¿Qué distintas acciones podemos realizar dentro de Google Sheets? Pasemos a ver. ¿Ok? Buscamos Google Sheets. Y por ejemplo, acá tenemos distintas acciones que podemos realizar. En este caso no podemos realizar un trigger de Google Sheets para recuperar toda esa información al inicio, ya que no existe exactamente un trigger que nos permita realizar dicha acción. Entonces, definitivamente tendremos que agregar una nueva acción que nos permita realizar dicha acción precisamente. En primer lugar, tendremos entonces que dirigirnos a un trigger manual, en este caso, ¿ok? Para poder comenzar el workflow de manera correcta. Y el siguiente nodo que utilizaremos ahora sí será el de Google Sheets, pero en esta oportunidad será utilizando una acción de esta aplicación. En este caso tenemos que recuperar todas las filas, una acción que ya hemos realizado anteriormente en proyectos previos. En este caso, recordando la acción que tenemos que utilizar, básicamente hace referencia a obtener cada una de estas filas. Del total de filas queremos obtener todas las filas una a una. Entonces es precisamente ello lo que nos permite hacer, en este caso, la siguiente acción. Sería la opción de Get Rows in Sheet, que básicamente nos permite obtener todas las filas de la hoja. Nos dirigimos a dicho nodo y en este caso tenemos que personalizar ciertos parámetros clave. ¿Ok? Los parámetros son los siguientes. Tenemos en este caso la credencial a conectar. Recordemos que las credenciales ya las hemos conectado anteriormente, así que seguiremos utilizando las mismas credenciales. Luego recordemos que también teníamos algunos parámetros principales que en su caso pues los dejábamos por defecto porque ya sabíamos cómo funcionaban. En este caso estoy hablando de los parámetros de recurso y operación. Recurso porque vamos a trabajar dentro de una hoja para poder extraer las filas y operación la que nos permite precisamente obtener cada una de estas filas.
¿ok? Para mapear el documento tenemos que dirigirnos en primer lugar a esta hoja de cálculo, la cual tiene como nombre Datasets. Así que buscaremos en el parámetro de documento Datasets. Y dentro de Datasets tenemos distintas hojas. En este caso tenemos que trabajar sobre la hoja Sheet 5. Entonces iremos a la hoja número 5, le damos clic y en este caso, ya que no queremos aplicar ningún filtro a la obtención de estas filas, directamente podemos omitir el campo filtros. ¿Okay? También podemos omitir la siguiente opción de parámetros complementarios, ya que no vamos a utilizarlos de momento. Le damos clic al botón de Execute Step y en efecto tendremos acá cada una de las filas que hemos solicitado de nuestra tabla. En pocas palabras tendremos esta tabla de Google Sheets dentro de N8N. ¿Ok? Si nos damos cuenta, en primer lugar tenemos ya las 24 filas de la tabla y en este caso en la vista de esquema tenemos la siguiente estructura de datos, que es exactamente la misma que tenemos en la tabla de Google Sheets. Para poder visualizar la tabla completa de datos, podemos ir a la vista de tabla y ahí podremos tener una mejor vista de cada uno de los datos que estamos usando, en donde podemos apreciar que cada una de las columnas se ha incluido dentro de nuestra estructura de tabla. ¿Ok? Perfecto. Entonces, una vez habiendo hecho esto, tenemos que pasar nosotros a editar cada una de estas columnas, cada uno de estos campos, de manera tal que podamos tanto limpiar como también normalizar los datos que se encuentran dentro de cada una de estas. Entonces, para hacer ello tenemos que proceder a agregar un nodo tipo set para poder, dentro de estas variables, aplicar el formateo de dichos campos. Vamos al nodo tipo set y en este caso pasaremos a normalizar cada uno de estos campos de manera secuencial, ¿ok? De manera ordenada. Entonces comenzaremos con el primer campo, el campo de la primera columna, la columna ID, ¿ok? Vayamos con la primera columna, que sería la columna ID. Así que primero tenemos que analizar cuál es la situación actual de esta columna y ver qué inconsistencias estamos encontrando dentro de la misma. Para ello, pues iremos revisando una a una. Por ejemplo, en este caso tenemos la siguiente reserva que tiene su ID un tanto extraño, a diferencia, por ejemplo, de la fila 3. También a diferencia de la fila 5, que parece que es el estándar, al igual que la fila 7 y demás. Hay algunos IDs que tienen unos cuantos términos adicionales que no deberían estar al parecer. Entonces, en este caso nos damos cuenta que el formato correcto debería ser el siguiente, el cual sería este. ¿Ok? Este debería ser el formato correcto. Entonces, para aplicar este mismo formato a todas las filas de la tabla, tendremos que aplicar ciertas expresiones JavaScript dentro de N8N. En primer lugar, se trata del campo ID. Entonces, lo desplazaremos al box de value, en este caso de manera dinámica, y especificaremos su tipo de dato. En este caso, se trata de un tipo de dato string. Perfecto. Abrimos la ventanita y vamos a aplicar las diferentes funciones o expresiones para formatear el texto. En este caso, podemos visualizar cada uno de los datos, por ejemplo, si vamos navegando a lo largo del siguiente apartado, en donde se muestra una flechita que muestra que estamos actualmente en el item 0. Nosotros podemos navegar a lo largo de cada uno de los items, cada uno de los 24 items, moviendo esta flechita de uno en uno. Entonces podríamos ir al segundo item, podríamos ir al tercer ítem y así sucesivamente, ¿ok? Para revisar cada uno de estos. Nos damos cuenta que en el formato correcto los valores directamente son siempre en mayúsculas y también terminan siempre después de presentarse el guión y el número, ¿ok? Entonces podríamos decir en este caso que tenemos que extraer los primeros dígitos hasta que se termine la sentencia de números, ¿ok? Y siempre en mayúsculas. Perfecto, entonces una vez habiendo analizado dicha opción, podemos recurrir a lo siguiente. Ok, perfecto, estamos aquí en el item 0 y en primer lugar vamos a aplicar lo siguiente. Vamos a aplicar la función case que nos permite colocar todas las letras en mayúscula, la cual sería .toUpperCase. Perfecto, entonces ahora sí podemos visualizar que todas las IDs están con el valor de mayús. Perfecto. Ahora simplemente nos falta extraer los primeros dígitos hasta que se terminen los 3 dígitos numéricos. ¿Ok? Para ello podemos realizar lo siguiente. Podemos utilizar la función de extract and format, en donde recordamos que teníamos a la función slice. ¿Ok?
Tanto la función slice como la función substring podrían funcionar en este caso. No obstante, como les comenté en su momento, es mucho más recomendable utilizar la función slice. Entonces pasamos a usar la función slice en este caso. Ok, tipeamos slice y tenemos que colocar en este caso desde dónde vamos a comenzar. En este caso vamos a comenzar desde el dígito, o mejor dicho, desde el índice 0 y vamos a terminar en el índice 11. Ok, el índice 11, el cual nos permitirá recortar hasta el tercer dígito numérico, sin contar el guión, que es lo que queremos. Entonces vamos a ver ahora cada uno de estos ítems. Por ejemplo, aquí podemos visualizar a reserva 001, la cual ya está correctamente formateada. También podemos visualizar el segundo ítem y así para cada uno de los ítems. Entonces nuestro formateo ha sido realizado de manera correcta. ¿Ok? Perfecto. Eso en primer lugar. Ahora pasemos a analizar el segundo campo, el cual es nombre del pasajero. Creamos nuestra variable de nombre, arrastramos el valor dinámico de nuestra variable y en este caso nos podemos dar cuenta de algo muy interesante. Directamente acá nos damos cuenta que cada uno de los nombres al parecer tienen algunos espacios en blanco. ¿Ok? Eso en primer lugar. De hecho, se nota mucho más claro en la previsualización. Podemos navegar a lo largo de cada uno de los datos y ver los distintos tipos de formato que se están utilizando. ¿Ok? Perfecto, entonces al parecer hay un problema con el tema de los espacios y también con las mayúsculas y minúsculas. Perfecto. Ahora vamos a aplicar entonces lo siguiente. En primer lugar comenzaremos abordando el problema con los espacios. Entonces, para poder eliminar los espacios tanto al inicio como al final de cada uno de los nombres en donde no debería haber espacio, podemos dirigirnos a lo siguiente. En este caso colocar acá punto y utilizar la función de clean and format, en este caso trim. ¿Ok? Le damos clic a trim y directamente los espacios nos los elimina. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en Laura Vega Moreno ya no tenemos el espacio, al igual que en los demás datos. Perfecto, entonces al parecer el nombre ya ha sido solucionado en cuanto al problema de los espacios. Ahora bien, nos falta, en este caso, hacer que cada una de los nombres de las personas y los apellidos tengan como primera letra la mayúscula y después las demás letras obviamente sean en minúscula. Directamente un tipo de formato title case, que es precisamente el que vamos a utilizar en este caso. Así que seleccionamos acá punto y vamos a tu title case. Ok, perfecto. Ahora bien, acá vamos a encontrar un problema muy interesante. Veremos que hay algunos nombres los cuales se formatean adecuadamente. Por ejemplo, en el caso de Carolina Medina Rojas, su nombre ha sido formateado de manera correcta. Ok, vamos entonces a ver ahora el caso de Martín Cortés Pérez, el cual no ha sido formateado de manera correcta. Nos damos cuenta que todavía se mantiene en mayúsculas. Vamos también a revisar los siguientes casos. Por ejemplo, Daniela Ríos Martínez tampoco ha sido formateado de manera correcta. Andrés Navarro Cruz tampoco. Gabriela Santos López sí lo ha hecho de manera correcta. Y así seguiremos encontrando distintos datos en los que no se aplican los cambios de toTitleCase. ¿Por qué pasa esto y cómo solucionarlo? Hay datos en los cuales es un poco complicado el formateo de texto. Por ejemplo, en este caso estamos aplicando un formateo de TitleCase, el cual podemos apreciar que no se aplica correctamente al 100% de los datos. Esto muchas veces puede deberse a distintos factores, pero generalmente se debe a que hay algunos nombres que contienen letras con tilde. Entonces, a medida que se encuentre esas letras con tilde, simplemente el formateo no se aplicará. ¿Cómo podemos solucionar esto? ¿Podemos solucionar este problema? Claro que sí. ¿Cómo podemos hacerlo? En primer lugar, quiero que nos demos cuenta de lo siguiente. Esto aplica simplemente si usamos la sentencia de toTitleCase. ¿Ok? Pero ¿y qué pasa si usamos, por ejemplo, el uppercase o bien el lowercase? Veamos en estos casos cómo es que se comporta nuestro formateo de mayúsculas y minúsculas. Entonces vamos a copiar y pegar en este caso la misma sentencia y en este caso vamos a cambiar simplemente la expresión. Vamos a colocar acá to uppercase, en donde vemos que todas las palabras, o mejor dicho, todas las letras se aplican de manera correcta a la mayúscula, ¿ok? Para cada uno de los datos. Y lo mismo vamos a realizar para lowercase, ¿ok? Entonces nos dirigimos a to lowercase, en donde también nos damos cuenta que las minúsculas se aplican de manera correcta. Entonces, al parecer, el problema solo es con la expresión de TitleCase. Perfecto. Vamos a entonces proceder, en este caso, a formatear
cada una de las primeras letras de los nombres y apellidos con las mayúsculas, ¿ok? De manera adecuada, tal y como debería estar formateado un nombre. ¿Cómo haremos eso? En este caso tenemos que partir de este último formateo, ¿ok? Tenemos que partir del hecho de que todas las letras son minúsculas. ¿Por qué partimos de esa premisa? Porque básicamente lo que vamos a hacer ahora es hacer un split de cada una de estas palabras, ¿ok? De cada una de estas palabras, que son los nombres o apellidos de las personas. Vamos a pasar a hacer un split. Posteriormente vamos a coger la primera letra de cada palabra. Por ejemplo, si se trata de Mónica, cogeríamos simplemente la primera letra y le aplicaríamos el formateo de Mayús. Lo mismo para Delgado y lo mismo para Ruiz. Y finalmente haríamos un join para juntar todo el nombre completo y que el formateo se aplique de manera correcta a un nombre propio. ¿Ok? Así que básicamente ese es nuestro plan. Entonces partiremos directamente de del último formateo, en este caso del lowercase. Para hacer el split, recordemos que podíamos usar la expresión de split. Directamente tipeamos split. Y en este caso tenemos que el split podemos realizarlo mediante los espacios en blanco. ¿Ok? Entonces para realizar ese espacio en blanco podemos colocar las dos comillas y colocar acá un espacio. En este caso nos damos cuenta que tenemos el split de la siguiente manera. En este momento no se visualiza, pero recordemos que cuando aplicábamos esta expresión de split, teníamos acá un mapeo de array, ¿ok? Este resultado debería estar indicándonos un array. Muy probablemente no lo podamos visualizar dentro de la preview, ya que tenemos ahora mismo los datos encima, ¿ok? Muchas veces puede a veces alterar el hecho de que tengamos estos datos más abajo. Así que vamos a borrar las primeras funciones que hemos usado simplemente para comprobar que las funciones de title case y uppercase a veces funcionan de manera distinta. Entonces, en este caso ya podemos visualizar que la distribución, en este caso de nuestros nombres propios, Mónica, Delgado y Ruiz, ya han sido spliteadas de manera correcta y podemos visualizar que ahora sí se ve que es un arreglo. ¿Ok? Es un listado. En este caso tenemos ya 3 elementos, Mónica, Delgado y Ruiz. Ahora mismo lo que queremos hacer es aplicar a cada uno de estos elementos una pequeña transformación. Es decir, queremos simplemente que la primera letra de cada palabra tenga la letra mayúscula. Y finalmente hacer el join con todos los elementos. Para hacer esa transformación de mayúsculas, tenemos que utilizar, en este caso, nuevamente una función de extract and format. En este caso estoy hablando de la función map. Entonces vamos a aplicarla directamente, vamos a darle a .map. Tenemos acá la función por defecto, la cual hace referencia a item. Particularmente vamos a cambiarle de nombre a esta variable que viene por defecto. Vamos a colocar acá directamente nombre, ¿ok? Nombre, y también el item será nombre. Ahora bien, ¿cómo hacemos para extraer la primera letra y convertirla en mayúscula? Y después, ¿cómo hacemos para que el resto de letras adopte un formateo de minúsculas? En primer lugar, darnos cuenta que necesitaremos 2 veces utilizar el mismo nombre. ¿Ok? Para cada elemento vamos a utilizar 2 veces el mismo elemento. Así que tendremos acá nombre y después también tendremos acá más nombre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en este caso vamos a, en primer lugar, modificar la primera parte de Mónica, de donde vamos a sacar la letra M mayúscula, y después vamos a utilizar simplemente las minúsculas con lo que sobre del nombre. Después vamos a hacer exactamente lo mismo para Delgado y después para Ruiz. Es por esa razón que estoy usando 2 veces el mismo nombre. Perfecto. Recordemos aquí, cuando se trata de caracteres, el más simplemente concatena. ¿Ok? Entonces, para nombre vamos a aplicar que vamos a simplemente extraer el primer carácter. Entonces, para, en primer lugar, extraer la primera letra del nombre, tenemos que utilizar la expresión que también ya hemos visto anteriormente. En este caso se trata de la siguiente expresión, la cual es char at, y colocar aquí el índice que estamos buscando, la cual será de 0. Entonces nos damos cuenta que estamos extrayendo netamente la primera letra, la cual es M. Y finalmente, para formatearla con la letra mayúscula, tendremos que aplicar la expresión de to uppercase. Entonces colocaremos punto to uppercase. Y cerraremos con los 2 paréntesis. ¿Ok?
Entonces, como podemos apreciar, tenemos que el primer elemento tiene su primera letra con mayúscula, al igual que el segundo elemento y al igual que el tercer elemento. Perfecto, ahora nos falta extraer el resto del nombre. ¿Cómo podemos hacer eso? En este caso podemos utilizar la función de slice, ¿ok? Para aplicarlo dentro de la segunda parte del nombre. Entonces utilizaremos para nombre punto, en este caso slice, pero recordemos que para utilizar slice necesitábamos dos parámetros. En primer lugar, el parámetro que indique la posición del primer dígito del slice y también el parámetro que indique la posición del índice del último dígito. Entonces, en este caso, podemos omitir el segundo parámetro y directamente colocar el valor de 1, el cual hace referencia a extrae desde el índice 1 en adelante. Por ejemplo, en este caso, si solo utilizásemos el parámetro del índice inicial, entonces básicamente le estamos diciendo a slice que comience en el índice inicial y que no pare hasta terminar. ¿Okay? Por ejemplo, si yo le doy acá al índice número 3, pues comenzará en el índice número 3 y será de largo hasta terminar el texto. Entonces nosotros queremos comenzar saltándonos la primera letra, la cual es el índice 0. Entonces comenzaremos en el índice 1. Por esa razón colocamos slice 1. Entonces nos damos cuenta de lo siguiente. Tenemos ahora sí en el array, tenemos el elemento Mónica, Delgado y Ruiz y están formateadas correctamente. Ahora nos falta un último paso, el cual es el de unir cada uno de estos elementos del array en una cadena de texto. ¿Cómo hacemos eso? Utilizando la función de join. ¿Okay? Así que vamos directamente a utilizar la función de join y en este caso se nos une por defecto con una coma, cosa que nosotros no queremos, evidentemente. Así que utilizaremos en este caso el espacio. Venimos, abrimos dos comillas simples y le damos clic a un espacio. ¿Okay? Vemos que la expresión ha quedado un poquito compleja al parecer, pero también los resultados lo ameritan. ¿Okay? Ya que ahora sí hemos formateado de manera correcta cada uno de los elementos de los nombres propios de cada persona. Por ejemplo, si navegamos a lo largo de cada ítem, vemos que ahora sí el formateo ha sido realizado de manera correcta para absolutamente todos. Así que está perfecto. ¿Okay? Entonces, este sería el formateo para el nombre. Y ahora vamos a pasar a la siguiente columna, a la columna de correo. ¿Okay? Colocamos una nueva variable, creamos la variable de correo. En este caso también será de tipo string, no hay ningún problema. Hacemos el drag and drop de correo, abrimos la ventana. Perfecto, vamos a aplicar ahora el formateo correspondiente. En este caso nos damos cuenta que el campo correo tiene distintos valores que van variando bastante. Por ejemplo, el primero tiene algunos espacios. En este caso tiene el valor de las letras en mayúscula. Este segundo caso está bien al parecer, a menos que no tiene valores de espacio al final. Después el caso de Lucía también más de lo mismo, tenemos espacios que no deberían estar. Y por ejemplo el caso del registro número 3 tenemos que hay dos correos. ¿Okay? En estos casos simplemente vamos a extraer el primer correo. ¿Okay? Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Vamos a formatearlo de la siguiente manera. Podemos aquí también mismo ver cada uno de los ítems. ¿Okay? Vamos en primer lugar comenzar eliminando los espacios en blanco tanto al inicio como al final de cada uno de los correos. Entonces para ello directamente vamos a punto y aplicamos trim. Perfecto, hemos eliminado los espacios en blanco. Luego, ya que se trata de un correo, tenemos que aplicar también el formateo de las minúsculas. ¿Okay? Entonces para ello no tenemos ningún problema, ya que sabemos que tanto uppercase y lowercase funcionan el 100% de las veces, ¿okay? A pesar de que hayan tildes en caso las haya. Y vamos directamente a to lowercase. ¿Okay? Entonces de momento tenemos cada uno de los correos de manera correcta, formateados de manera correcta. ¿Okay? Hemos eliminado los espacios en blanco y también formateado las minúsculas de los correos. Pero nos damos cuenta que aún existen algunos correos que tienen dos correos, que están separados por el punto y coma. En este caso, para no complicarnos, simplemente vamos a extraer el primer correo. ¿Okay? Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos solo dos correos. Tal vez hayan tres correos o tal vez incluso hasta más. ¿Okay? Lo bueno es que están separados por este punto y coma, el cual es el delimitador que vamos a utilizar para hacer nuestro split. Así que directamente nos dirigimos a la expresión que estamos armando
y vamos a hacer el split. En este caso, la solución vendría con la expresión split, indicándonos que el split vamos a realizarlo por medio del separador punto y coma. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, para este caso que tiene dos elementos, directamente el split partió en dos la cadena de texto, ya que tenía un punto y coma, y se quedó con los dos elementos, ¿ok? Tanto el primer correo por un lado y también el segundo correo por el otro. Perfecto. Y para aquellos casos en donde solamente hubo un correo, pues simplemente el elemento se mantiene, ya que nunca se encuentra ese delimitador. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Entonces, en este caso lo que queremos nosotros es simplemente seleccionar, o mejor dicho, quedarnos con el primer elemento. ¿Cómo hacemos eso directamente? Pues directamente tenemos que seleccionar el primer elemento, lo cual se hace mediante el índice del mismo array o lista. En este caso, el índice del primer elemento, recordemos que siempre comienza en 0. Entonces, en este caso vamos a abrir dos corchetes delimitando aquí los índices y vamos a colocar el número del índice que estamos buscando. Por ejemplo, en este caso 0. Nos quedaremos simplemente con el primer elemento y también resaltar que este elemento pues será leído por N8N como un elemento string. Perfecto, entonces para el caso de Daniela Ríos, recordemos que teníamos dos correos, ¿ok? Que de hecho si copiamos y pegamos esto y le quitamos el índice, podemos ver acá que tenemos los dos correos. Simplemente ahora nos quedamos con uno si elegimos, en este caso, o seleccionamos el índice inicial, el primer elemento, el de índice 0, ¿ok? Que es precisamente lo que estamos buscando ahora, ¿ok? Perfecto. Entonces ya tenemos también formateado el tercer campo, el campo correo. Muy bien. Ahora pasemos a formatear el campo WhatsApp. ¿Ok? Seleccionamos acá el nombre de WhatsApp y hacemos el drag and drop de este campo. Seleccionamos acá el valor de este campo, el cual inicialmente será de string. Abrimos la ventana y comenzamos a hacer el formateo. Hay que analizar en primer lugar este campo de WhatsApp. ¿Qué tenemos acá? Tenemos lo siguiente. Tenemos distintos números con distintos códigos de país y después los demás dígitos del celular en este caso. ¿Ok? Al parecer no tenemos ningún espacio en blanco, aunque nunca está de más aplicar la expresión trim. Después también tenemos acá más dígitos, ¿ok? Y básicamente vendría a ser eso, ¿ok? Entonces, en primer lugar, para asegurarnos que no existan espacios en blancos, aplicamos trim. Y después, seguidamente, vamos a formatear cada uno de los celulares de forma tal que simplemente mantengamos los números, ¿ok? Y ningún dígito o espacio adicional. O tal vez si por ahí presenta alguna coma, guión o paréntesis, también eliminarlo. ¿Cómo podemos hacer ello? Pues utilizando la función de replace. ¿Ok? Utilizando la función replace, recordemos que podemos utilizar tanto un dígito individual, el cual vamos a reemplazar, o bien un patrón. En este caso vamos a utilizar una lógica un poco más compleja, la cual sería un patrón, para poder hacer este proceso un tanto más directo. ¿Ok? Entonces vamos a abrir acá nuestro criterio de búsqueda, que sería para nuestro primer parámetro, el parámetro de pattern o patrón. Abrimos las dos backslash, también los dos corchetes, y aquí colocaríamos nuestro criterio de búsqueda. En este caso, nosotros queremos eliminar todos aquellos dígitos o espacios en blanco, lo cual también sería equivalente a no eliminar los números, ¿cierto? Entonces vamos a hacer esa ruta de la negación. Entonces, para ello tenemos que buscar acá los dígitos o números del 0 al 9. Y para aplicar la negación, recordemos que tenemos que aplicar acá el sombrerito. ¿Ok? El sombrerito, el cual nos permite básicamente indicar que estamos negando que se eliminen estos números y que más bien se conserven estos números. Perfecto. Ahora bien, este es nuestro primer parámetro. ¿Por qué razón nos aparece undefined dentro de la previsualización? Porque de momento no hemos especificado el segundo parámetro. Para especificar el segundo parámetro tendremos que colocar la coma y nos iremos al segundo parámetro en donde vamos a colocar que cada uno de estos dígitos que no nos interesen pues simplemente los deje en vacío o lo mismo que es decir que los elimine. Entonces vamos a abrir acá dos comillas simples y no vamos a agregar ningún espacio. Entonces si se dan cuenta aquí en primer lugar se ha encontrado el primer dígito, el cual sería un más. ¿Ok? Recordemos que este era un más. ¿Okay? Antes de aplicar la función de replace teníamos un más. Ahora bien, ¿por qué se aplicó simplemente a este más y no a los demás espacios? Que también es lo que estamos buscando eliminar.
porque básicamente este criterio de búsqueda aplica solo para la primera coincidencia. ¿Cómo hacemos que aplique para absolutamente todas las coincidencias? Pues lo convertimos en un criterio de búsqueda global, agregándole aquí la G para que indique que esta búsqueda es de manera global. Perfecto, entonces eliminamos esta última parte y nos quedamos simplemente con cada uno de los números, que es lo cual estábamos buscando. Vamos a ir aquí viendo cada uno de estos, ¿ok? Y nos damos cuenta que precisamente se han aplicado los cambios tal y como lo queríamos. Perfecto, entonces también ahora tenemos el campo de WhatsApp correctamente formateado. Nos dirigimos ahora al siguiente campo, el campo destino, ¿ok? En este caso me equivoqué de ubicación, sería destino. Y utilizamos aquí el drag and drop para colocar destino en nuestro campo destino. Perfecto, tenemos entonces lo siguiente, vamos a evaluar nuestra columna de destino, que vamos moviéndonos un poco hacia la derecha. Y aquí en destino podemos ver que tenemos distintas entradas, ¿no? Tenemos Machu Picchu, París, Río de Janeiro, Buenos Aires, Dubái, Roma, Tokio, etcétera, distintas ubicaciones. Hay algunos problemas con el tema de los trim, también con el tema de las mayúsculas y minúsculas, y al parecer va a ser un caso bastante similar al que tuvimos acá con el tema de los nombres propios, ya que en este caso también se trata de nombres propios, ¿ok? En este caso de lugares. Perfecto, entonces básicamente vamos a tener que aplicar algo muy similar a eso, así que vamos a directamente aplicarlo, ¿ok? ¿Cómo hacíamos este caso? En primer lugar teníamos que remover todos los espacios en los extremos, entonces aplicamos la función de trim y comenzamos, en primer lugar, pasando todo el formato de texto a minúsculas. Entonces aplicamos to lowercase, y tenemos ahora sí cada uno de los ítems en minúscula. ¿Ok? Perfecto. Ahora, para asegurar los resultados y no directamente aplicar to title case, que también a veces puede funcionar, pero no necesariamente nos asegura que cada una de las palabras sea aplicada de manera correcta. Ojo con eso. Entonces nosotros queremos asegurarnos en este caso. ¿Cómo hacíamos eso? Pues nos dirigíamos a to lowercase y sabíamos que teníamos que hacer el split de cada elemento entre cada uno de los espaciados. Entonces hacemos en primer lugar el punto split. Buscamos acá el delimitador como el espacio. ¿Ok? Entonces dentro de Buenos Aires, por ejemplo, tenemos dos elementos, ya que está separado por un espacio en blanco. Y vamos a hacer una pequeña transformación de cada uno de esos elementos. Entonces, para hacer las transformaciones utilizamos la expresión de map. Vamos a darle punto map. Y ahora sí tenemos acá la función por defecto. En este caso indica item. Yo voy a colocar ahora lugar. ¿Ok? Lo mismo para la siguiente variable. Y vamos a aplicar exactamente las mismas transformaciones que hemos hecho para los nombres propios. En primer lugar, duplicábamos esto, ya que necesitábamos dos veces el mismo lugar. ¿Por qué? Porque al primer lugar teníamos que simplemente extraerle el primer dígito, ¿ok? Char at, y en este caso colocar el índice 0, ya que nos permitirá extraer solo el primer dígito de la palabra. En este caso es char, no chart. ¿Ok? Perfecto. Y este primer dígito pasarlo a to uppercase. ¿Ok? En este caso no me aparece aquí la opción de autocompletar la expresión, así que vamos a tipearlo completamente. Abrimos los paréntesis, los cerramos y ya tenemos la B de Buenos Aires en mayúscula. ¿Ok? Y por último, para lugar, para la segunda repetición del mismo lugar, tenemos que cambiarlo todo a minúscula. ¿Ok? Y tenemos que comenzar directamente desde el índice número 1. Entonces vamos a agregarle un punto y vamos a darle a la opción de la expresión slice, en donde vamos a especificar simplemente el primer parámetro, ya que queremos comenzar en el primero y que termine en el último de los dígitos. Ok, entonces tenemos directamente estos dos elementos. Y por último recordemos que teníamos que aplicar el join. Ok, el join directamente con un espaciado entre cada uno de estos. Ok, ya que por defecto siempre se nos aplica una coma. Entonces aplicamos acá dos comillas simples y simplemente un espaciado. Y tenemos ahora sí Buenos Aires. Por ejemplo, aquí Dubái no tiene que aplicarse ninguno de estos cambios. Roma, Tokio, Londres, Sydney, Ámsterdam, Miami, Berlín, Venecia, Estambul, Santiago, Cartagena, Lisboa, Ciudad de México, Barcelona, Punta Cana, etc. ¿Ok? Ahora sí tenemos el 100% asegurado de que el formateo de mayúsculas y minúsculas, en este caso de lugares, pues va a aplicarse correctamente. Perfecto, entonces ahora sí también tenemos el campo destino formateado de manera correcta. Muy bien. Ahora bien, tenemos el campo tipo de viaje, tipo viaje.
es un campo tipo string, definitivamente. Vamos a seleccionar acá con el drag and drop y abrimos la ventana. Pasamos a ver entonces qué tipos de datos tiene esta categoría. ¿Okay? Tenemos acá aventura y ciudad, tenemos aventura y ciudad, ciudad, playa, ciudad. Al parecer también tenemos el mismo problema de los stream, por ejemplo. ¿Ok? Y demás puntos que nos hacen pensar que es muy similar al campo destino. Entonces, ahora si no queremos hacer la construcción de la lógica desde cero, vamos a simplemente copiar directamente la función, la expresión completa del campo destino y aplicarla en tipo viaje. ¿Ok? Vamos a aplicarlo aquí y simplemente tenemos que hacer un único cambio. ¿Cuál será este cambio? El cambio será el del nombre del campo que estamos utilizando, el cual en este caso es destino. Tenemos que usar en este caso el que dice tipo viaje. ¿Cómo aparece aquí tipo viaje? Veamos. Si yo uso tipo viaje, nos damos cuenta que la expresión luce un poco distinta, porque en este caso estamos usando un campo que tiene un espacio. ¿Ok? Si tiene un espacio, muy probablemente se exprese entre corchetes, para que ese espacio no tenga efecto sobre la expresión. Si simplemente es una única palabra o no tiene espacios, por ejemplo, si este tipo de viaje hubiésemos colocado como nombre tipo viaje, pero separado con un guión bajo, directamente podemos usar este tipo de denotación. Entonces en este caso no hemos hecho eso, así que tendremos que usar la siguiente denotación y directamente podemos copiar toda la siguiente sintaxis, ¿okay? Que ya combina la expresión completa y vemos que se aplica correctamente. ¿Okay? Por ejemplo, acá tenemos aventura, tenemos playa, arquitectura, cultural, ciudad, playa, ciudad, cultural, romántico, ciudad y distintas cosas que se pueden aplicar. ¿Okay? Perfecto, perfecto. Aventura y ciudad, por ejemplo, ¿no? Perfecto. Entonces ya tenemos formateado de manera correcta el campo tipo viaje. Pasemos ahora al siguiente campo, el cual es descripción de viaje. ¿Okay? Colocamos aquí el nombre, descripción viaje. Y podemos hacer el drag and drop del campo. Nos dirigimos aquí a la ventanita. Y pasemos a revisar cómo es que funciona este campo. ¿Okay? Tenemos acá el siguiente valor. Todo está en mayúsculas, tenemos el siguiente valor, en este caso todo está en minúsculas y demás, parece que no tiene problemas con el tema de los espaciados, ¿ok? Y directamente es un tema de tratamiento de cadenas de texto. Así que nos dirigimos directamente a este punto y vamos a aplicar, como siempre, para asegurarnos que no hayan espacios en los extremos. En primer lugar, la expresión trim, y ya que se trata de una descripción, colocaremos el formato de texto, en este caso, sentence case, ¿ok? Punto to sentence case. ¿Okay? Y nos damos cuenta directamente que se ha aplicado correctamente. ¿Okay? Tenemos en este caso la primera descripción para el item 0, item 1 y demás items. ¿Okay? Perfecto. Bien. Aunque nos damos cuenta que aquí tiene algunos datos, por ejemplo, propios de nombres de lugares. Por ejemplo, el Vaticano, Fontana di Trevi, visita al Monte Fuji. Por ejemplo, en este caso, si quisiéramos formatear cada uno de esos nombres sería bastante complicado, porque cada uno de estos nombres no tienen un patrón el cual se repita para cada uno. Por ejemplo, ¿qué opción tenemos para formatear en este caso en caso sea realmente necesario? Podríamos usar inteligencia artificial, ya que en este caso con expresiones sería bastante complejo, considerando que el número de ubicaciones no lo podemos controlar. Pero si son ubicaciones que las tenemos mapeadas, que siempre se repiten, por ejemplo, siempre se van a repetir las mismas 10 ubicaciones, podríamos establecer criterios lógicos para que se aplique un replace, por ejemplo, de estas ubicaciones a su formateo correcto. En este caso vamos a dejarlo de momento así, ya que es una descripción, directamente vamos a utilizar el toSentenceCase y vamos a pasar al siguiente campo. En este caso quería aprovechar para mencionar o agregar una expresión adicional. Por ejemplo, en este caso, utilizando los mismos datos de descripción, podemos también hacer el siguiente conteo de longitud de dicha descripción. ¿Cómo podemos hacer el conteo de caracteres dentro de N8N? Lo cual también es bastante importante, ¿ok? En este caso vamos a usar el mismo campo, descripción viaje, y para este campo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a aplicar acá, punto, la expresión que vamos a utilizar será la de length, ¿ok? Length. ¿Qué nos permite hacer esta expresión? Pues contar básicamente el total de caracteres de una cadena de texto. Por ejemplo, para la primera, en este caso sería, para la primera descripción sería de 63 caracteres. Para la siguiente sería de 49.
para las siguientes 56 y así sucesivamente para cada una de estas. También es una expresión que se utiliza bastante, así que también tengámosla en cuenta. Ahora sí pasamos al siguiente campo. En este caso vamos a usar el campo de servicios incluidos, así que veremos cómo es que está estructurado este campo. En servicios incluidos tenemos lo siguiente. Tenemos una lista. Tenemos una lista, por ejemplo, nos damos cuenta que tenemos acá vuelo, hotel, all inclusive y demás descripciones, al parecer keywords de los servicios incluidos dentro del viaje. Perfecto, entonces para dejarlo bien formateado podríamos hacer lo siguiente. En este caso vamos a colocar acá el campo de servicios incluidos. Y para formatearlo de manera correcta, recordemos que en primer lugar tenemos que convertirlo de cadena de texto, que es en cómo se encuentra ahora mismo, ya que si nos damos cuenta acá tenemos que es un valor tipo texto este listado. Entonces, en primer lugar tenemos que parsearlo como JSON. Entonces, ¿cómo hacíamos eso? Teníamos que englobar dicha expresión entre paréntesis y al inicio colocar json.parse. ¿Esto que nos permite hacer? Básicamente nos permite descifrar la siguiente cadena de texto como la expresión JSON que se está utilizando. En este caso la expresión JSON denota un arreglo, así que en este caso será un arreglo. Perfecto, ahora sí tenemos cada uno de los elementos dentro de los arreglos y ahora sí podemos pasar a transformar data. ¿Cómo vamos a hacer esa transformación de data? Muy interesante. Lo único que nos faltaría sería hacer el respectivo join de cada uno de estos elementos, ya que tenemos ya los elementos dentro del listado y simplemente nos falta juntarlos para que nuestro resultado final sea una cadena de texto. Entonces aplicamos acá la expresión de join y hacemos que el delimitador sea el siguiente. En este caso, por defecto nuevamente, recordemos que el delimitador de join es la coma. Nosotros queremos, en este caso, por ejemplo, que sea una expresión de espacio, palote, espacio. Y así tendríamos los siguientes servicios mediante este separador de espacio, palote, espacio. Para cada uno de los ítems, como podemos apreciar. Perfecto. Listo, entonces tenemos acá también los servicios incluidos de manera correctamente formateados. Y pasamos al siguiente campo. En este caso es un campo de tipo booleano, el de discapacidad. Lo colocamos aquí, colocamos lo siguiente, discapacidad. En este caso vamos a colocar check, discapacidad check, y vamos a poner en explícito que este es un campo de tipo booleano, que es lo mismo que decir que admite solamente datos de valor verdadero o valor falso. Perfecto. Colocamos acá la ventanita para tener un mejor control de los datos y vamos a ver cómo es que se encuentra este campo, ¿no? Que básicamente indica lo siguiente, indica lo siguiente. En este caso está vacío, así que vamos acá y tenemos que aquí encontrar alguna forma de identificar si la persona que está viajando cuenta con discapacidad o no. ¿Cómo podríamos hacer ello? Pues lo que podemos hacer es recurrir a uno de los datos de la tabla. En este caso, nos daremos cuenta que en el campo de notas adicionales tenemos datos que nos brindan las personas en caso requieran de alguna asistencia adicional. Por ejemplo, la primera dice luna de miel, la segunda grupo familiar, viaje educativo, cliente viaja sola. Y seguimos revisando, por ejemplo, en este caso el último pasajero. Lo que indica es que es un adulto mayor de 72 años, e indica explícitamente que requiere asistencia. Perfecto, entonces en este caso, aquí también, por ejemplo, dice requiere asistencia. Perfecto. En este caso, entonces, más que discapacidad, podríamos colocar, sino más bien asistencia, check, y para ello buscar aquellas descripciones que contengan algún tipo de requerimiento de asistencia. Perfecto. Entonces, para ello usamos el mismo campo y vamos a usar condicionales. Usar condicionales. Y cuando hablamos de usar condicionales, se nos viene a la mente de seguro la expresión includes, los doble palotes o también los doble ampersand. Entonces, en este caso, ya que vamos a utilizar el campo de notas adicionales para identificar si la persona que está viajando necesita asistencia o no, tenemos que directamente cambiar este campo de JSON discapacidad al siguiente de notas adicionales. Entonces vamos a tener esta descripción en este caso, que son las notas que nos está escribiendo el viajero. Y en primer lugar tenemos que estandarizar cada una de las palabras que vamos a buscar. Para ello usamos la expresión case de toLowerCase
para convertir en minúsculas todas las palabras y después proceder a hacer precisamente las condicionales, ¿no? De includes y también de los doble palotes y doble ampersand. Entonces, para ello, ¿qué tenemos que hacer acá? Tenemos que hacer lo siguiente. Punto includes, que sería nuestra expresión de condicional, y aquí colocar el search string. ¿Qué palabra estamos buscando? En este caso estamos buscando asistencia, por ejemplo. ¿Okay? Estamos buscando asistencia. En este caso, por ejemplo, me indica que la primera nos indica que el primer ítem no contiene asistencia. Si seguimos viendo por los demás ítems, habrá alguno que sí. Por ejemplo, en este caso, el ítem 3 sí requiere asistencia. Perfecto, false, false, false. Directamente aquí el ítem número 8 también requiere asistencia. Y básicamente para poder hacer más precisa esta búsqueda podemos agregar más y más condiciones del mismo tipo. ¿Okay? Básicamente indicando, en este caso, mediante una condicional OR, para que si se encuentra alguna de estas condiciones, entonces nos avise que la persona requiere asistencia. Entonces esto lo podemos repetir una y otra vez. Eso podríamos hacerlo de la siguiente manera. Colocamos esto y nuevamente. OR y nuevamente. Y luego OR y nuevamente. Y luego OR y nuevamente. Y así para cada una de las palabras que queramos agregar. Por ejemplo, aquí quiero buscar asistencia. Abajo podría buscar discapacidad. Abajo podría buscar adulto mayor. Abajo podría también colocar silla de ruedas, por ejemplo, ¿no? Aquí también podría colocar peso excesivo, no sé, y demás cosas, ¿ok? Entonces, en este caso, nos damos cuenta que ya ha sido formateado de manera correcta. El resultado final de toda esta expresión, básicamente, es un valor booleano. O bien es falso o bien es verdadero, ¿ok? Perfecto. Bien, entonces tenemos ahora sí también nuestra variable de asistencia check para saber si la persona requiere o no asistencia. Muy bien, pasamos al siguiente campo, el cual es metadata de reserva. ¿Ok? Y por ejemplo, para este campo de metadata reserva, nos damos cuenta que tenemos acá una expresión JSON, ¿ok? Que contiene distintos campos. Por ejemplo, en este caso contiene los campos de agente, canal y comisión. Perfecto, entonces podemos extraer cada uno de estos valores para cada una de estas variables directamente haciendo un parseo JSON. Entonces, precisamente son esas variables las que vamos a recuperar de esa metadata. Abrimos tres variables y directamente podríamos colocar acá agente, colocar también el canal, colocar la comisión. ¿Ok? Perfecto. Y en este caso, dirigirnos acá a hacer el drag and drop de la data y nos dirigimos acá a hacer el parseo. ¿Ok? ¿Por qué tenemos que hacer el parseo? Porque directamente nos damos cuenta que esta es una expresión JSON, la cual si parseamos, pues directamente podremos acceder a los datos que están dentro de este JSON, los cuales ahora mismo están siendo leídos como cadenas de texto. Por esta razón no podemos usar esa información. Hacemos el parseo de JSON, encerramos en primer lugar con paréntesis dichas expresiones, le damos acá json.parse y perfecto, ahora tenemos un objeto. Entonces una vez teniendo este parseo JSON, nos damos cuenta que podemos acceder a los datos. Entonces, para extraer la información de la variable agente, tendríamos que dirigirnos al final del JSON parse y ponerle el punto y después mapear dicha variable. ¿Ok? Directamente nos dirigimos a agente y podríamos replicar exactamente cada una de estos parseos, pero para cada una de las demás variables. Por ejemplo, en este caso tenemos lo siguiente. ¿Ok? Tendríamos el campo canal y también comisión. Ok, entonces sería punto canal y después punto comisión. Perfecto. Así de esta forma tenemos cada uno de los datos ya mapeados correctamente. Entonces esto vamos a utilizarlo en el segundo campo y esto en el tercero. Muy bien. Tenemos cada uno de los tres campos. Este sería para el segundo y el siguiente para el tercero. Ok, que sería el de comisión. Perfecto. Listo, tenemos ahora sí también los campos de metadata perfectamente mapeados y formateados. Ahora nos faltan simplemente unos pocos campos. ¿Cuáles son? Entramos a los campos de fecha. Ok, en este caso estamos hablando de la fecha reserva y la fecha salida. ¿Cómo tenemos que formatear cada uno de estos campos? Digamos que queremos formatear cada uno de estos campos en el formato de fecha largo, es decir, indicando el día de la semana, el mes y también el año. Pero todo esto con texto.
y no con directamente números. Así que directamente pasaremos a hacer lo siguiente. ¿Ok? Colocaremos acá fecha reserva y entraremos a formatear nuestra entrada de fecha. ¿Ok? Hacemos el drag and drop de fecha reserva y en esta ocasión, en primer lugar, tenemos que hacer el parseo de la fecha, algo que de momento no hemos visto. ¿Por qué digo que tenemos que hacer el parseo de la fecha? Porque básicamente esta fecha puede ser interpretada por N8N o bien en formato mes, día, año o bien en formato día, mes, año. ¿Ok? Pero esto podemos especificarlo exactamente a N8N indicándole que actualmente esta fecha se encuentra, por ejemplo, como es en este caso, en el formato día, mes y año. ¿Cómo podemos hacer eso? Es bastante similar, por ejemplo, al parseo de JSON o bien cuando usábamos la función de JSON Stringify. Comenzamos encerrando entre paréntesis esta primera expresión y colocamos en primer lugar la siguiente expresión, la cual es datetime. ¿Ok? Una vez habiendo colocado la función de datetime, que por cierto, si queremos entrar un poco más a detalle, nos damos cuenta que básicamente lo que hace datetime es parsear fechas Luxon. En este caso, como indica la descripción, se utiliza para parsear fechas, formatearlas y también manipularlas. En este caso es precisamente lo que queremos hacer. Queremos parsear la fecha y queremos indicarle directamente que este formateo está indicando el formato de día, mes, año. Entonces aplicamos datetime, le damos a punto y después colocamos la siguiente expresión, la cual será from format. Podremos especificar directamente cuál formato es el actual. Ahora, ¿por qué nos sale indefinido? Porque from format tiene dos parámetros y en este caso estamos usando de momento solo uno. El primer parámetro está siendo la siguiente expresión. Tenemos que agregar un segundo parámetro. ¿Qué hacíamos para agregar un segundo parámetro? Colocábamos una coma. Y aquí tendríamos que indicar el formato actual, abriendo las dos comillas simples. Y después acá colocar directamente el formato de la fecha actual. En este caso se trata de día, mes, año. Así que vamos directamente a colocar día, mes. Recordemos que mes en el tema de fechas tiene que ser referenciado con la M mayúscula, ya que la M minúscula hace referencia a minutos. Entonces sería día, mes y después año. Ok, y nos damos cuenta que ahora N8N está considerando el valor de esta fecha como un valor de date time, es decir, de fecha y hora. Y en segundo lugar está asignando las fechas de manera correcta, según el año, el mes y también el día. ¿Ok? En este caso, el día no coincide, ya que estamos en el ítem 8. ¿Ok? Este es el ítem 0, el que estamos viendo aquí en pantalla. Entonces, en este caso tendría que ser el año 2024, el mes, el 10 y el día 26. En este caso, ya que nos ha especificado hora exacta, pues directamente nos lo rellena con puros ceros. ¿Ok? Entonces, ahora sí ya podemos comenzar a jugar con los distintos formateos que ya hemos aprendido anteriormente, ya que hemos parseado la fecha de manera correcta. Entonces, por ejemplo, yo quiero que aparezca nuestra fecha digamos, en lenguaje español y en formato de fecha largo. ¿Ok? Entonces vamos directamente a colocar acá punto set locale para colocar el idioma. Abrimos dos comillas simples y colocamos es. Y seguidamente aplicamos la combinación de set locale con to format. Entonces aplicamos lo siguiente, to format. Abrimos los paréntesis y también las comillas simples. Y colocamos en este caso el formateo que queramos. Por ejemplo, en este caso recordemos que si colocamos 2Ds, tenemos el siguiente formateo de fecha, ¿ok? Digamos que medianamente largo. Podemos incluso alargarlo un poco más y si queremos que aparezca el nombre del día, también aparecería con una cuarta D. Digamos que este sea el formateo que queremos, así que está perfecto de momento. De hecho, podemos también darle un formateo tipo case, por ejemplo, tu sentence case, si gustamos. Tu sentence case colocando acá el primer valor, o mejor dicho, la primera letra de la oración con mayúscula y lo demás en minúscula. Perfecto. Esta misma expresión vamos a replicarla para también fecha salida. En este caso sería básicamente lo mismo, así que copiamos la misma expresión
Y directamente para fecha salida podríamos cambiar, en este caso, el valor del nombre fecha reserva a fecha salida. ¿Ok? Y vemos que tenemos básicamente el mismo valor que corresponde, ¿ok? Ya que fecha salida es para el 11, o mejor dicho, para el 20 de noviembre del 2024. ¿Ok? Copiamos este valor y nos dirigimos a fecha salida. Agregamos acá un campo adicional, fecha-salida. Colocamos el valor y perfecto, tenemos ambas fechas y horas formateadas de manera correcta. Ahora bien, pasemos al siguiente campo, el campo días de duración. En este caso nos damos cuenta que el campo días de duración ha sido extraído de manera correcta. Es un campo tipo numérico. ¿Ok? Vemos en la tabla de datos que días de duración en realidad no tiene ningún problema. ¿Ok? Al igual que también el campo total de pasajeros, al parecer, ¿no? Perfecto. Y el campo precio total también está perfectamente formateado. Así que estos campos directamente los utilizaremos tal cual y como están. Creamos la variable para cada uno de estos campos y podríamos colocar, por ejemplo, el nombre de días de duración, asignar el valor dinámico, en este caso, y ahora sí, no olvidarnos de cambiar el tipo de dato. Tendríamos que colocar, en este caso, el tipo de dato number. Lo mismo para total de pasajeros, total pasajeros, colocar en este caso el tipo de dato string, ya que no es solamente un número lo que está contenido dentro de su data, sino también string. Perfecto. Y por último tenemos las notas adicionales, ¿ok? Lo cual también no tenemos que olvidarnos. Notas adicionales, tipo de dato string, y colocamos básicamente el mismo valor. Cabe resaltar que me acabo de dar cuenta que también nos faltó agregar el campo tipo precio, en este caso, el cual es un campo de tipo de dato numérico. ¿Ok? Básicamente es un drag and drop, ya que en este caso no tenemos que hacer ningún cambio, pero sí mantener un poco el orden, ¿no? En este caso, la variable precio la voy a colocar antes de notas adicionales, de esta manera. Perfecto. Entonces, ahora sí tenemos perfectamente formateada nuestra base de datos. ¿Ok? Hemos limpiado los datos y también los hemos normalizado. Ahora sí, el último paso que nos queda pendiente sería directamente pasar a actualizar esta base de datos. Así que para ello directamente vamos a pasar a crear una nueva tabla. ¿Ok? Y a esta nueva tabla vamos a asignarle directamente cada uno de estos campos. Y directamente pasaríamos a actualizar, o en este caso más bien poblar desde cero, es decir, insertando filas a esta nueva tabla, las siguientes columnas, ¿ok? Así que sería básicamente pasar a insertar las filas correspondientes, ¿ok? Vamos a procesar este nodo set, vamos a darle execute step y nos damos cuenta de lo siguiente. Tenemos ahora sí la tabla de datos formateada. Perfecto, ahora nos falta poblar la tabla, así que vamos a proceder a agregar un nodo, en este caso Google Sheets, y pasaríamos a buscar la opción de insertar filas. En este caso se conoce como append rows, ¿ok? Así que vamos a append row in sheet y tenemos la siguiente opción. Las credenciales, el recurso, el cual es básicamente la hoja de cálculo, la operación, la cual va a ser insertar filas, append row, básicamente crea una nueva fila en la hoja. ¿Ok? Vamos a crear una nueva fila para cada uno de los 24 items que hemos formateado. El documento lo ubicamos, será datasets, y el sheet también, el cual será, en este caso, la hoja número 6. ¿Ok? La hoja número 6. Perfecto, entonces vamos a ir a poblar cada uno de estos campos. Ya que no es un update, no necesitamos de un matching field. Así que directamente pasamos a poblar cada uno de estos campos. Tenemos el ID, tenemos el nombre, tenemos el correo, tenemos el WhatsApp, tenemos el destino y básicamente repetimos este paso a paso para cada uno de los demás campos. Perfecto, ya hemos poblado todos los campos y ahora lo que nos faltaría sería lo siguiente, sería ejecutar el workflow. Así que vamos a ejecutar este workflow y vamos a pasar a ver cómo es que nuestra tabla queda poblada con todas estas filas que ya hemos formateado. Vamos a acercarnos un poco a la tabla y vamos a ejecutar el workflow. Control Enter, lo ejecutamos, vemos que obtenemos en primer lugar las filas, las formateamos y finalmente poblamos la nueva tabla con los nuevos valores. Perfecto, tenemos los siguientes datos, básicamente es la misma tabla con los mismos valores, pero en este caso formateados como es lo que buscábamos. Básicamente es eso, tenemos acá una tabla mucho más ordenada en ese sentido y también formateada con la data.
Si queremos ver acá los checkboxes, podemos seleccionar todos los valores de false o true y darle a insertar checkbox, ¿ok? Directamente se van a poblar, en este caso, si es que el valor es true. Perfecto, vemos que todo está correcto y listo. Tenemos ahora sí nuestra base de datos limpia y también normalizada. ¿Ok? Perfecto. Básicamente este es el proyecto número 5. Entonces, hemos terminado con éxito el proyecto número 5, en este caso expresiones JavaScript en N8N. Y con este proyecto hemos interiorizado incluso aún más el manejo o manipulación de datos a nivel avanzado dentro de N8N. En este caso, utilizando a cierta medida código JavaScript y con el objetivo de impactar directamente en la data que utilizamos a lo largo de nuestras automatizaciones. Hemos aprendido distintas categorías de expresiones JavaScript en N8N, comenzando por las expresiones de tipo case, clean and format, extract and split, JSON, array, condicionales y de fecha y hora. Básicamente hemos aprendido todas aquellas funciones o expresiones que son necesarias para poder desenvolvernos de manera correcta a lo largo de nuestros flujos y aplicar las condiciones lógicas y transformaciones de manera personalizada y también efectiva. Entonces, en resumidas cuentas, todo eso es lo que hemos revisado dentro de este módulo 4 de manipulación avanzada de datos. Y ahora tenemos el conocimiento de qué funciones o expresiones utilizar, cómo utilizarlas y mejor aún, en qué momento. Así que muchas felicidades por haber completado este módulo de manera exitosa. Y ahora, el módulo que se nos viene es un módulo que seguramente te va a encantar. Es un módulo en el cual aprenderemos acerca de un concepto realmente fascinante en el mundo de la inteligencia artificial. Estoy hablando de los agentes de IA. Aprenderemos absolutamente todo lo que tenemos que saber para construir y desplegar nuestros propios agentes de IA en N8N y ahorrarnos cientos de horas y tener a un equipo de agentes que trabajen con y para nosotros todos los días del año si así lo queremos. Así que pasemos a revisar lo que nos depara en el siguiente módulo, el módulo 5, creando nuestros primeros agentes de inteligencia artificial en N8N. Pasemos a ello.